Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio el día de hoy. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Agradezco en nombre de todos a quienes hayan abierto este tiempo en medio de tantas demandas y tantos Zooms que tenemos en el día a día, y agradezco enormemente en nombre de todos y todas que estén aquí hoy en día. Mi nombre es Marión Cortina, acompaño a Susana hace muchos años en la investigación que la llevó a escribir este libro, y estaré como moderadora el día de hoy con ustedes. El día de hoy, en esta charla, en este Zoom, exploraremos cómo atravesar el agotamiento emocional que genera la pandemia en las familias, con Susana Balán y María Eugenia Estensoro. Exploraremos temáticas como qué efectos ha traído la pandemia en nuestras vidas emocionales, cómo encontrar un balance en la familia ante tales retos con hijos pequeños y adolescentes. Exploraremos de la mano de Susana y María Eugenia cómo podemos navegar mejor estos retos. Y es un privilegio para mí darle la bienvenida a María Eugenia Estensoro y agradecer profundamente su presencia el día de hoy. Si bien sé que María Eugenia es una persona muy conocida por todos ustedes, solo resumo algunas de sus actividades. Ella es periodista, emprendedora social y tuvo actividad política. Como periodista, es coautora del libro Argentina Innovadora, publicada por Random House Sudamericana. Es columnista de los diarios La Nación y Clarín. Trabajó para Time Magazine. Fue editora de las revistas Noticias y cofundó la revista Mujeres y Compañía. Se inició como secretaria de redacción de la revista El Porteño. Como emprendedora social, cofundó y dirigió la Fundación Endeavor Argentina para promover el desarrollo de emprendedores de alto impacto. Cofundó y presidió el International Women's Forum de Argentina para promover el liderazgo femenino. Cofundó y presidió la Fundación Equidad para reducir la brecha digital en Argentina. Integra el Consejo de Administración de Poder Ciudadano, ONG pionera en la lucha contra la corrupción en su país y miembro de Transparency International. En la política fue senadora nacional y diputada por la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, María Eugenia, es un verdadero placer tenerte con nosotros el día de hoy. Esperamos unos minutitos a que llegue María Eugenia. Espérenme. A ver. Ahí está. Y nada más te voy a quitar el video. Dice que no es posible el video. A ver, iniciar video, ahí está. Ahí Ahí, aparecí. sí, ahí ya te vemos, perfecto. Ya llegué. Bueno, gracias Marion y gracias a todos por estar aquí. Para mí es un gusto enorme presentarla a Susana, Susana Balán, que es una mujer muy vital y muy joven que este año va a cumplir 80 años. Es una psicóloga y terapeuta internacional. ¿Por qué internacional? Porque vive desde hace más de 20 años en New York y también parte del tiempo en Sudamérica, en Uruguay, y es habitual encontrarla, ya sea en la playa de Long Island o de Solanas, en Portezuelo, atendiendo a pacientes de Tel Aviv, de Río de Janeiro, Nueva York, Buenos Aires, Chicago, por su teléfono celular desde la playa. O sea que sus pacientes son de diversos lugares y su experiencia también es de distintos lugares, porque si bien ella fue de la primera camada de egresados de la carrera de psicología de la UBA en el año 63, y también de las mujeres, porque era una carrera principalmente integrada que cursaban mujeres, los hombres estudiaban psiquiatría, hacían medicina, y las mujeres en esa época, las psicólogas y los psicólogos no podían atender pacientes, así que lo tenían que hacer de forma medio clandestina. Siempre fue un poco pionera y de abrir caminos. A mí me gusta decir que ella es una mezcla de madre tierra y yiddish yemame, porque a pesar de ser una gran intelectual, lo que prima en ella es como una especie de gran mamá que va tejiendo redes y mezcla una cosa con la otra, y por eso también es hoy una coach y una terapeuta, y es como una entrenadora de personas creativas, bastante jóvenes, generalmente sus pacientes tienen entre 30 y 50 años, y una característica es que no pertenecen muy bien a ningún lugar, y ellas
su trabajo, y es lo que ella llama personalidades link, son estas personas que están entre medio de distintos países, de distintas ideologías, clases sociales, y esto es lo que ella plasmó en su libro que ha sido publicado recientemente en español, Link, del cual vamos a hablar hoy, Las personas Link, que es la historia de un caballito, un caballo que nace en un campo con una madre que es una yegua que lleva a pasear a los niños y un padre que es un caballo de carrera, así que ya ahí tiene mensajes complicados y él no sabe a quién se quiere parecer, pero en realidad su deseo es ver dónde caen las estrellas fugaces y emprende un camino para encontrar su verdadera identidad y pertenencia, que tiene mucho que ver con esta pandemia, donde estamos en un mundo que no entendemos y tenemos que aprender, como ella dice, a navegar la incertidumbre entre un mundo que ya no es más y otro que no sabemos cómo va a ser. No es que vamos a volver al mundo que fue. En realidad se está gestando algo que no se sabe cómo va a ser. Y esto genera, eh, como dijo Marion recién, un gran agotamiento emocional. Y por eso creemos que este libro, Link, puede ayudar, porque es como una fábula al estilo de El Principito o Juan Salvador Gaviota, y puede ayudar en estos momentos a los padres, a las madres, a los niños, a los adolescentes, a poder tener conversaciones y poder entender lo que sienten y cómo lidiar con esto que van sintiendo. Susana trabajó mucho sobre sí misma y sobre sus pacientes que tienen esta característica. Ella nació en el Chaco y ahora vive en Nueva York y es una mujer internacional. Vivió en un pequeño pueblo a 170 kilómetros de Resistencia. Su madre era de las comunidades de los gauchos judíos que se radicaron ahí a principios del siglo XX, y su padre era un intelectual socialista, comunista, antiimperialista, que llegó a ser intendente de esa pequeña ciudad. Así que ella también vivió entre esos dos mundos y fue atravesando estas fronteras. Y fue en Brasil, un país bastante distinto de la Argentina, donde había en los años 70, cuando ella se fue, en momentos de la dictadura, eh, eh, donde encontró que había ahí una libertad para animarse a pensar otras cosas, sobre todo, por ejemplo, las cuestiones de identidad de género, que ahora está tan de moda. Y por otro lado, ella cuando volvió a la Argentina fue una pionera en armar grupos de mujeres que desarrollaran una nueva conciencia femenina. Bueno, toda esta trayectoria creo que nos va a ayudar a pensar, a reflexionar sobre el momento que ahora estamos viviendo. Así que Susana, te damos la bienvenida. ¿Por qué no puedo abrir el video? Aquí Ahí ya. está. Hola. Ya te vemos. Bueno, entonces estamos aquí. Primero quiero agradecerte a vos, María Eugenia, porque esta conexión tan fuerte que puedo hacer hoy en esta reunión sobre el libro Link y la pandemia, me ayudaste a hacerla vos en estos meses en que convivimos en los meses de encierro. ¿Tá? Esta relación que establecimos en estos meses en donde nos ayudamos mutuamente a navegar la imprecisión y la indefinición desde tu punto de vista y desde mi punto de vista, en lo que vos me ayudaste a mí a leer todos juntos varios de mis libros, te diste cuenta que había un hilo en conductor que yo lo tenía inconscientemente o intuitivamente, pero no me había dado cuenta que era el eje central de mi línea de pensamiento, que es cómo navegar las contradicciones. Y esto empieza desde el primer libro, desde el libro de Tres estilos de mujer, pero lo desarrollo muchísimo más claramente en El abrazo preciso, donde trabajo en los conflictos que tenemos las mujeres sobre querer ser independientes y querer ser dependientes y querer que el hombre nos cuide, pero querer que el hombre nos deje libres y querer que divertirnos, pero también querer tener la seguridad, etcétera, etcétera.
después escribo, como vos bien me hiciste ver, mapas, caminos, en donde centralizo esta historia de los mapas del poder y del amor. Y por último termino y desemboco en las contradicciones de Link, donde puedo describir el trabajo que venía haciendo ya hace 25, 30 años con ese tipo de gente, ¿está? Entonces realmente quiero agradecerte muchísimo esto porque hoy puedo legítimamente entender algo que cuando escribí Link yo no lo había entendido. Cuando empezó la pandemia, de verdad, literalmente, cuando empezó la pandemia, yo ya estaba por largar toda mi página web y etcétera sobre difundir mi concepto de Link personalidad y paré. Dije en ese momento, no, no puedo hacer nada, esto es la pandemia, esto es otra cosa y otra prioridad, no puedo hacer nada. Y justamente a partir de ahí empecé a desarrollar otro concepto, que en realidad no es otro concepto, pero no me había dado cuenta que es lo que yo llamé in-between en los Instagram que trabajo, que es de nuevo cómo navegar el in-between, cómo navegar lo que acabas de decir vos, que ya no más, pero todavía no. Y ahí entonces trabajo sobre varios in-betweens, muy cerca, muy lejos, muy enojados, muy ¿Por qué deprimidos. no vamos paso a paso? Para que quienes nos están acompañando hoy puedan también entender más de lo que estamos hablando. Okay. Y primero, ¿por qué elegiste para tu libro, habiendo hecho, como vos citaste, escrito distintos libros, por qué elegiste escribir una especie de fábula a través de un caballo, de este caballo Link? ¿Qué es lo que te llevó? Porque puede parecer un libro para chicos, porque también lo es, para chicos, para adolescentes, es muy entretenido, es lindo y está lleno de sabiduría, pero también es un libro para adultos. ¿Qué te llevó a explorar ese género? Hay dos preguntas allí, ¿no? Una, ¿por qué el Sí, género? Y otro, ¿por qué por el caballito? el caballo, es la historia de un Primero caballo. te contesto por qué el caballito, ¿está? Al principio, cuando empecé a escribir este libro, lo empecé a escribir pensando en los chicos que nacen con estas características, porque mi trabajo clínico siempre fue con adultos. Yo no trabajo con chicos y no trabajé con chicos. Entonces, el trabajo clínico con adultos me hacía desesperarme por el sufrimiento de estos chicos, inclusive yo, inclusive mi hija, inclusive mucha gente. ¿Por qué no hablamos entonces qué son las personalidades Link? Porque eso es algo que justamente es lo que estás Ahora difundiendo voy, ahora, ahora te digo entonces ¿no? por qué elegí Bueno, Link, ¿verdad? ¿Por qué elegí el entonces, el caballito. ¿Por qué el caballo? Porque el caballito del cual yo estoy hablando, es un caballito que es un poto salvaje, que si no se doma, lo matan o no puede vivir en sociedad, pero si se domestica, termina perdiendo sus cualidades de fuerza, de libertad, de ímpetu, de originalidad, etcétera, etcétera. Entonces estas personalidades son un caballito que necesita aprender a domarse sin tener tanto rechazo y tanto miedo a ser domesticado, pero también sabiendo que necesita domarse para que su libertad esté al servicio de algo en donde él quiera ser libre para algo y no ser libre de algo. No, es que en realidad si uno es como salvaje, ¿no? Como personalidad, la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino que la libertad es justamente a poder hacer lo que uno le hace bien, compartir, ¿no? Me parece que tal vez yo estoy tratando de ver qué es lo que tienen estas personalidades Link que le sirven a todos, ¿no? Que es como aprender a autodomarse o autogobernarse, pero aceptando esos extremos que uno a veces siente, ¿no? Como ahora que uno puede sentir el miedo y, no sé, a usted gusta trabajar en esta cosa de las integraciones, cómo atravesamos, ¿no? El miedo que genera ahora, el pánico. Bueno, Entre el miedo y la negación de la pandemia. espera. Trabajemos esto con un poquitito más de lente de aumento. Y gracias por la pregunta. Cuando vos dijiste la libertad es hacer lo que uno le hace bien, uno se confunde con los mapas mentales cuando vos tenés dos
mandatos en la cabeza que son contradictorios, que es hacer lo que yo quiero para mí, pero al mismo tiempo, como seres somos humanos que necesitamos el contacto con el otro, también necesitamos la pertenencia. Ok. Lo que pasa es que el miedo dispara, o la amenaza, digamos así, y una de las amenazas en este momento más importante es la incertidumbre, dispara el miedo. El miedo dispara básicamente dos conductas que pueden ser contradictorias, o la fuga o la pelea, Ujú. o digamos la tercera O, cosa. o huir o pelear el conflicto. Pelearse, y también se está incorporando ahora la historia de anestesiarte o paralizarte o desmayarte. Pero esta es la contradicción. La contradicción es, el miedo está acá, el miedo está en el medio. El miedo es lo que, si no aguanto el miedo y no me quedo para entender cómo abrazo ese miedo, o me disparo a pelearme con alguien que me va a matar, o me escapo y me quedo todo el tiempo escondido con miedo a que igual el miedo me persiga o el peligro me persiga. Entonces, ¿cómo se trabaja en esa situación con el miedo? La primera cosa que hay que hacer con los sentimientos y con las emociones, y esto es así de grande, y esto es una cosa, yo diría que parece de perogrullada, pero recién en este momento se está diciendo con todas las letras. La emoción es lo primero que uno tiene que abrazarse dentro de sí mismo, que los padres tienen que abrazar en los chicos, que los maestros tienen que abrazar en las escuelas y que nosotros tenemos que abrazar dentro de nosotros mismos. Como aceptar lo que estamos sintiendo, no negarlo. No negarlo y saber que es una parte de nosotros, no es todo. No comprarnos la emoción y transformarla en pensamiento, porque la transformamos en pensamiento y mandamos la orden. No es lo mismo decirle a un chico, sos malo, que decirle a un chico, estás enojado. No es lo mismo. No es lo mismo decirle a un chico, o a un adulto, o a un marido, o a una mujer, etcétera, etcétera, no me estás escuchando, nunca me escuchás, siempre haces lo mismo, que decirle, no, 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 para, en esta no me estás escuchando, yo sé que otras veces me escuchás, en esta por favor escuche, espera un poquito, porque a lo mejor yo no te lo estoy pudiendo decir bien, entonces voy a intentar decírtelo de otra manera. Esto quiere decir no tenerle miedo a las emociones. Okay. Las emociones son necesarias para entender qué es lo que nos falta y qué es lo que necesitamos. Es lo que nos da una pista de lo que estamos sintiendo. Si Exactamente, no, si, exactamente. El mapa para es los, como el radar ¿no? exactamente, el mapa para los que no tenemos mapa es escuchar las emociones. ¿Y en qué nos parecemos en este momento los links a la situación general de la pandemia, en donde todos estamos más o menos pasando lo que pasa al link? ¿Está? A los links durante muchos años, y era una cosa que a mí me costaba mucho, nos acusaban de, pero vos sentís mucho, vos sos demasiado sensible, ¿por qué no te conformás a la vida tal como la vida es y te dejás de buscar la quinta pata al gato? Uh-huh. Y en este momento resulta que no podemos, porque no, si no buscamos la quinta pata al gato no sabemos de qué se trata este mundo. Entonces todos nosotros estamos tratando de ver qué hacemos en casa, qué hacemos con los chicos, qué tipo de hijos me salieron, qué les está pasando a cada uno de los hijos en particular, qué me está pasando a mí. La cantidad de divorcios que hay en este momento a partir de la situación de lockdown no es chiste, no es por casualidad. Es porque Uh-huh. la gente cuando se queda sola y se mira a los ojos, se da cuenta que no tuvo intimidad y que no está contando el compañero con la compañera o los dos compañeros o lo que sea, no está contando con el sustento para ser abrazado en la necesidad, lo que yo llamo el abrazo preciso. Y esto no puede no repercutir en los chicos. Los chicos cuando sienten que los padres están muy asustados y no saben qué hacer, por más que los padres tienen que estar asustados, por favor, porque están mirando el big picture, los padres tienen que tener internamente, mutuamente, una sensación de que el otro me abraza mi miedo. Hoy, mañana le abrazo yo el miedo al otro, pero es agarrarse la mano para que podamos mostrarles a los chicos que hay una mirada en el in-between, entre la inspiración y la expiración. Hay un momento en donde no se está ni inspirando ni expirando, pero es en ese momento donde se está dando la vida. Quiero contarte una anécdota y después paro y sigo con eso. Hace muchísimos años
estábamos en una comida, no sé si nombro a la persona o no, es una persona conocida a quien adoro, estaban hablando 2 o 3 personas que habían pasado la guerra en Europa. Y yo de repente escucho que esta persona, que yo no conocía hasta ese momento, digamos, la conocía pero no era amiga, dice, el momento más feliz de mi vida fue cuando teníamos que bajar a los búnkers en los bombardeos. Y yo la miro con cara de, ¿y ahora con qué se va a salir esta? Entonces dice, era el momento en que mi mamá me sentaba upa, me leía cuentos y podía estar conmigo. Y yo sentía cómo le latía el corazón y me iba calmando mientras ella me leía cuentos. Y era un momento muy feliz. Bueno, eso que vos decís es que hasta en los momentos más duros, cuando hay un contacto humano fuerte, uno encuentra sí, son momentos como muy santos, ¿no? Entonces, entiendo lo que estás diciendo y tal vez lo que querés decir con esta imagen es que hasta en un momento tan duro como el que estamos viviendo, duro por la incertidumbre, porque mismo cuando hablabas de no sé qué decirle a mi hijo o, los divorcios, las separaciones, a los hijos, hoy es difícil aconsejarlos porque no sabemos cómo va a ser el mundo que viene. Entonces, todo lo que aprendimos y el camino que hicimos tal vez no es un aprendizaje que sirva tanto, ¿no? En el mundo que se está gestando. En las relaciones todo está cambiando mucho, entonces esto es la falta de mapas y por eso el agotamiento, el miedo, porque uno piensa, bueno, ahora va a terminar y sigue, ¿no? Pero hasta en un contexto tan difícil que vos lo llevaste a una situación como fue la Segunda Guerra, eh, las personas pueden tratar de hacer un contacto tan significativo que hasta uno pueda tener un lindo recuerdo de esos contactos humanos tan fuertes, ¿no? Sí, quiero también aclarar algo aquí. Cuando vos dijiste qué podemos enseñarles o qué tiene que ver con el aprendizaje, yo creo que este momento yo estoy tomando un concepto de un señor que se llama Neufeld, que yo estoy siguiendo mucho, que es un canadiense que está desarrollando una manera de aproximarse a los chicos y en las escuelas y en todos lados, donde él habla que lo más importante es crear una plataforma de juego donde se puedan expresar las emociones. Entonces, crear en las casas una especie, vos hablaste de momento sagrado, él habla de santuarios, él habla de crear santuarios dentro de tu casa donde se puede jugar a la emoción, tipo, entre toda la familia hacer una obra de teatro, entre toda la familia hacer una guerra de almohadones, entre toda la familia o entre 2 o 3 personas dedicarse a armar un collage, etcétera, etcétera, para trabajar, suponete, la búsqueda del tesoro del mundo, suponete, o para trabajar la emoción, en donde lo que él dice claramente es que la emoción, cuando se la escucha, te indica que le está faltando a la persona que está expresando esa emoción de rabia, de enojo, de llanto, de desesperación. Entonces, la historia básica tiene que ver con que el padre y la madre, en una situación de familia, se den cuenta que más que educar a los chicos en este momento, tenemos que permitirles que elaboren sus emociones con toda la angustia que a los padres nos cuesta, nos da, escuchar que el chico está angustiado, está llorando, está desesperado y está con miedo, porque nosotros también estamos con eso. Entonces, primero calmarnos a nosotros, sí es un momento sin mapa, sí es un momento de una ambivalencia terrible, y no solamente ambivalencia, sino de contradicciones, de mensajes contradictorios. ¿Qué le vamos a decir al chico? Sacate la máscara, ponete la máscara. No podés salir, no podés ir, no podés salir. No podés salir, sí salir. No, en tal país las cosas están fantásticas. Mirá qué maravilla. Uruguay fue el país que tuvo menos contagio. Uruguay fue el país que tuvo más contagio. ¿Cómo tenemos una verdad clara, definitiva, de la que nos podemos agarrar? No Empiezan las clases y se cancelan las clases. Exactamente. Entonces es calmar que sí Sí. se puede sobrevivir en el camino, es sobrevivir en el camino, Ok. no hay No llegada. tanto, no tanto pensar cuándo vamos a llegar, sino, bueno, vivir un poco el día a día
Pero y que cada día sea una aventura de descubrimiento, de juego, de encontrar lo nuevo, de encontrar lo que se puede celebrar y agradecer a pesar de. y cómo, vos hablas bastante de la ternura, ¿no? Como me dijiste el otro día que la ternura, la raíz de la palabra es tender puentes. ¿Por qué no decís qué lugar tiene la ternura hoy? Porque a veces, bueno, una pareja en este momento no siente ternura, siente, ¿no? Como está, enojo con la pareja, vos no me ayudas nunca, yo ya estoy harta, ya lo hice. ¿Cómo recuperamos esa ternura? ¿Sí? Eso es algo, primero la palabra ternura viene de la palabra tender, de la raíz indoeuropea, de uno de los lenguajes más antiguos de la civilización, Uh-huh. que quiere decir extender, que quiere decir dar la mano, que quiere decir acercarse a. Esto es muy lindo, María Eugenia, y esto es lo que hoy nos escribimos entre vos y yo creo que la gente no nos conoce, pero tenemos muchas cosas que son muy diferentes y sin embargo tenemos en nuestra práctica diaria es buscar en qué nos juntamos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que hace que nuestra relación sea para las dos una especie de, aunque navegamos vos en tu barco y yo en mi barco y estamos mirándonos porque tenemos barcos diferentes y vientos diferentes y momentos diferentes, no estamos diciendo, ah, no, vos, porque yo y vos somos tan diferentes, porque yo y vos estamos haciendo las cosas distintas, porque yo no hago las cosas como vos, etcétera. Con lo cual, efectivamente, lo que estamos haciendo es echarnos mutuamente en lugar de tender puentes de en qué me parezco y en qué Bueno, yo puedo eso aprender. pasa muchísimo, ¿no? En las parejas, ¿no? Es habitual eso porque, bueno, entre las responsabilidades y lo que vos decías, no se crean esos momentos de juego, ni en la intimidad, ni tampoco con los hijos, termina esta cosa de la crítica. ¿Cómo se puede Para, pero restituir la ternura? pero ¿por qué esta cosa de la crítica parte de la autocrítica, parte del yo sentirme ineficaz o yo sentirme incompetente y yo sentir que no estoy encontrando la respuesta para la familia o para mis hijos o para mí mismo? Y como no aguanto internamente la incertidumbre y la sensación de, ¿pero qué pasa? ¿Soy una porquería de padre? ¿Soy una porquería de persona? ¿Soy una porquería de hombre? No, 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 yo no. Ella o él tiene la culpa. ¿Tá? Claro. Entonces, vuelvo a hacer digamos, grafiquito. Incertidumbre, incertidumbre, ambivalencia, muchos mensajes, no sé qué hacer. Eso me crea confusión. Confusión, no la aguanto, no la aguanto, divido, malo, malo, bueno, se acabó. Entonces, si yo soy malo, el otro es bueno, entonces yo soy una porquería. No, no lo aguanto, entonces el otro es malo, yo soy bueno. ¿Cómo cortar la sensación interna de la división entre el bueno y el malo y exagerar las diferencias cuando lo más importante en este momento de la pandemia es juntarnos en los que nos parecemos y no exagerar las diferencias, que está pasando en todos los países, en la política, en la elección de me vacuno o no me vacuno? La situación es de como papas fritas hasta no, tenés que comer zanahoria. Sí, Esta es la sí. situación. Hoy vemos que hay una gran polarización, no solamente política, sino emocional, social, ¿no? Cada uno, y buscando la identidad en lo que te diferencia y que es mejor que el otro. Y en todo tu trabajo lo que se ve es esa vocación de encontrar cómo integrar, cómo trascender, no enfrentar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en tu libro El abrazo preciso, creo que fue, donde vos contás de una paciente que te dice, una paciente más joven, ustedes, las mujeres de tu edad, nos enseñaron a luchar, pero no a amar. Y vos decís que descubriste que las mujeres independientes no es que quieren el aislamiento, ¿no? Sino que entre la sumisión y la independencia, decías ahí, está la autonomía, ¿no? Está siempre de encontrar qué es aquel valor que integra, que une. Eso yo te decía que no es la libertad para hacer lo que a uno le hace bien, sino saber que lo que a uno le hace bien es las dos cosas, es ser para mí, ser para el otro al mismo tiempo y en el mismo lugar. Esto es lo que nos hace bien de la libertad. La libertad que yo elijo hoy, por ejemplo, que tengo más ganas de estar con vos que de estar haciendo algo solamente para mí,
priorizo la libertad de elegir estar contigo y dejo de lado la libertad que me llevaría a hacer ese tipo de cosas. Esto es lo que los padres tenemos que hacer en este momento del desastre, de la angustia de todos los días de la pandemia, es la libertad de hoy. No me voy a poner en un padre que voy a educar a mi hijo a que, etcétera, etcétera. Voy a transmitirle valores de confianza, valores de intimidad, valores de cercanía afectivo, valores de solidaridad personal y sobre todo, valores de la regulación emocional mutua, que esto es lo que también se está trabajando mucho. Si vos estás calmada, si vos estás respirando tranquila, digamos, no sé si a vos te pasó, pero hay un ejemplo de Víctor Frankl de un chiquito saliendo del campo de concentración con el abuelo diciéndole, abuelito, no tengas miedo, que hasta los chicos de repente tienen la capacidad de calmar a los padres. Cuando vos decías de dar confianza, ¿no? Tal vez lo que hay que primero es como ser verdaderos, que si hablar de los miedos, hablar de la, ¿no? Exacto. Y no decir, no, yo tengo todo claro, le tengo, ¿no? Tal vez decir, bueno, estamos todos un poco incómodos, asustados con esto que empiezan las clases, se cierran las clases, que te puedo tocar, no te puedo tocar, que me pongo el barbijo, que la vacuna sí, que la vacuna no, que la vacuna para los chicos, que no es para los chicos. Por ejemplo, ahí fíjate, la temática tiene que ver con el uso de las palabras, de nuevo. Si vos decís, estamos asustados, estás transmitiendo al chico una inseguridad. Si vos decís, estamos confundidos porque no está claro todavía, estás abriendo un espacio de confianza en que vos adulto te vas a encargar de dejar de estar confundido. Es muy sutil. Sí, no, no, perfecto, Es muy perfecto. sutil, pero en esto está la historia del juego de palabras, de encontrar el in-between, la palabra exacta entre, en esto te quiero matar, pero en esto sos un genio y te quiero muchísimo. Y poder decir las dos cosas. Claro, claro. Pero no es siempre decís lo mismo, siempre, ¿no? Usamos tanto eso. Exacto. Siempre es la cosa de no aguantar la ambivalencia, no aguantar la confusión, no aguantar que las cosas no son blanco o negro, son blanco y negro. Y a veces son un poquito más blancas y a veces son un poquito más negras en cada momento. Y sobre todo la otra cosa que quería decir, y después por favor, si quieren hablamos a preguntas, es también crear dentro de la familia como cosa reglada, espacios para que cada uno de los miembros de la familia esté solo. Porque la historia de tener que estar por obligación y por condena, sin poder salir de la casa y sin poder tomarte el espacio de vas a la escuela, vas al trabajo, vas a hacer las compras o lo que sea, llega un momento en que te ahogás con el otro y entonces el deseo de estar con el otro empieza a ser más una demanda que una oferta. Sí, una obligación, pero sí. Entonces, de alguna manera, aunque sean casas chiquititas, jugar a la ronda, digamos, jugar al espacio privado, donde haya una habitación que 1 hora por día cada miembro puede usar solo, un espacio juntos donde 1 hora por día la familia juega juntos, juega las cartas, juega la música, juega, etcétera, etcétera. Entre comillas, antes de seguir con esto, esta amiga mía maravillosa que dijo esa frase en Hungría, en los campos de los bombardeos, la madre era música y ella es aficionada profunda a la música. Entonces el arte, el dibujar, el cantar, el hacer un coro familiar, el hacer una orquesta con como Lelutier, con instrumentos inventados, cosas que tengan que ver con la expresión artística, es la expresión de las emociones, que es lo que cura. Lo que cura es la expresión de las emociones a través de la sofisticación, sublimación, elaboración conceptual de la emoción. Mientras Marion o Viviana empiezan a ver las preguntas, porque me imagino que ya tenemos un montón de preguntas, me gustaría, Ana, preguntarte cómo, me imagino que las madres, los padres,
y bueno, y también hablamos de los niños, pero están los adolescentes, ¿no? Que están viviendo una adolescencia tan rara, donde en vez de poder juntarse con los amigos y todo eso, pero ¿cómo se crea ese espacio en el agobio que hay? Vos decís, bueno, el arte, el juego, la creatividad, ¿cómo hacemos para encontrar esa capacidad entre todas las obligaciones, responsabilidades? Porque justamente es cambiar, es invertir la historia. Y yo creo que es una obligación y una responsabilidad darnos a nosotros mismos y darles a los chicos los instrumentos de expresión afectiva a través del arte. Del arte o de tejer, de plantar una plantita, de hacerla crecer, de crecer un perro, de lo que sea, no quiere decir del arte, quiere decir de la conexión entre una actividad y el afecto. ¿Tá? Eso, en este momento es ¿Cómo puede más... ser contar un cuento juntos? O... Exactamente, en este momento es prioritario. Quiero también, por favor, explicar que si a un chico, por ejemplo, caso que tengo en mi cabeza y que es verdad, le encanta estudiar latín, vos como padre podés pensar, no, pero esto es absurdo, pero al estudiar latín se mete en el mundo de la fantasía y de cómo se vestían en la antigüedad y entonces la toga y etcétera, etcétera, y está jugando con sus emociones. Es cuestión de buscar en cada uno de nosotros qué es lo que nos da la libertad del juego. En este momento estamos todos prisioneros, prisioneros del coronavirus, prisioneros de no poder salir de casa, prisioneros. Momentos de libertad dentro de cada uno y momentos de libertad dentro de casa. Bueno, ¿Okay? entonces ahora abrimos las preguntas al público. ¿Quién las va a leer? Acá tenemos varias que nos estuvieron mandando. Bueno, primero muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Ha estado genial esta sesión. Tenemos una pregunta de Marta que dice, ¿qué relación tiene el miedo, la culpa y la libertad con los links? Porque ahora en la pandemia se han aumentado más estas emociones. Bueno, esta la contesto yo, María Eugenia Tapp. Debe haber Sí, alguna es pregunta para vos, sin duda. Sí, yo... Es interesantísima la pregunta, no sé quién la hizo y no sé hasta qué punto está interiorizada con mis conceptos, pero el miedo y la culpa son las dos emociones fundamentales que nos recorren a los links. En el libro que estoy terminando de escribir, que es el libro para padres de los chicos links, hay un capítulo dedicado al miedo y otro a la culpa. El libro se va a llamar Nadie tiene la culpa, porque justamente vuelvo a conectarlo con la pandemia. Y cuando pasa algo malo, la primera cosa que sentimos también en este momento, los no links o todos, es ¿qué hice yo de malo? ¿Qué no hice bien? ¿Cómo no junté plata antes y me preparé para una situación de crisis económica? ¿Cómo no me di cuenta que tenía que haberme ido a vivir fuera del país o que me tendría que haber ido a un lugar donde haya más tierra o donde haya más naturaleza? No me escapé a tiempo, no planeé las cosas. Lo primero que aparece cuando aparece una situación desconocida. El reproche, el auto, sí, a uno o al otro, ¿no? Al uno o al otro, efectivamente. Es el miedo o la paranoia, que sería la culpa, digamos, el miedo a ser acusado. Así que sí, estas dos condiciones son terribles, son los sufrimientos más grandes que tienen los chicos Link, son los sufrimientos más grandes que tenemos las personalidades Link hasta que podamos hacer lo que yo llamo la mutación, y en este momento también son las emociones más fuertes. Eso me desespera cuando estoy trabajando, tratando de ayudar a la gente. ¿Cómo no pueden pasar de la culpa terrible al odio del otro? Mirá lo que me hizo o mirá lo que me está diciendo, y cómo no se puede evitar el reproche. Insisto, lo que vos acabas de decir, es como no se puede aguantar que la culpa no la tiene nadie inventó la pandemia a propósito. Esa historia de las teorías Yo no soy terapeuta, pero bueno, hago bastante trabajo interior. Y sabes que he estado trabajando últimamente con el tema de la culpa y la culpabilidad. Y me parece que la culpa es como una trampa. La culpa mía o la culpa del otro, culpar, ¿no? Porque la culpa, sentirse malo, que yo hice algo malo, o decir al otro que lo hizo algo malo,
eh, te impide aprender. Porque en vez de decir, ¿por qué no me fui? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y viste lo que hiciste? Y el miedo, ¿no? Ante el miedo busco culpa, o me culpo a mí o le culpo al otro. Y la culpa no sirve de nada. Es como lo que vos decías de abrazar el miedo o decir, uy, tal vez tenemos que irnos a vivir con la naturaleza, a ver si puedo hacer algo y no buscar culpables. La culpa es, yo creo que no es solamente de los links, es un problema, el miedo, la culpa, el reproche, es un circuito del Yo acá, ego. acá estoy leyendo una pregunta que me interesa mucho de un espectador anónimo que dice, antes que nada, excelente charla, quería preguntar, ¿hay un daño psicológico en todos nosotros? ¿Por dónde se tiene que empezar el camino a sanar este daño? ¿Por qué nadie está hablando de esto ya que es un hecho? Muchas gracias. ¿Por qué nadie está hablando de esto? No, alguna gente está hablando de que este daño psicológico no es un daño psicológico, es un daño a la sociedad. Lo que no viene bien es la sociedad hace mucho tiempo. Entonces, no sé si se me ve o no se me ve porque no sé cómo apagar esta cosa o ponerla en otro Se costado. ve bárbara. Bueno, es un excelente comentario esto y por suerte hay alguna gente que está, científicos. Hay uno de los libros que en este momento se me transformó en mi libro de cabecera, escrito por una neurobióloga, extraordinario libro, no salió en la Argentina todavía, acaba de salir acá, es donde ella dice claramente, claramente que lo que tenemos que cultivar dentro de nosotros es cómo hacer para poder contribuir a que la sociedad se cure, y que una de las cosas que ella admira de los millennials es que los millennials por primera vez se pararon y dijeron este sistema de ganar y la plata y entonces llegar y entonces etcétera, etcétera, que era lo que vendía los baby Producir, boomers, dijeron no, se acabó. Entonces hay una cantidad de cambios sociales fundamentales que tiene que haber en el mundo. Es que sí estamos dañados, por supuesto que estamos dañados, pero estamos dañados no porque nacimos dañados o porque la culpa original bíblica o porque nuestros padres fueron lo que sean. El sistema competitivo, avaro, de sacarle a la tierra lo máximo que hay que sacarle, etcétera, etcétera, nos está mostrando que nosotros mismos estamos destruyendo todo. Hoy apareció en el New York Times una cosa que realmente es aterradora. En el mismo momento en que hay algo así como 500.000 muertos y no sé cuánta cantidad de desocupados, etcétera, etcétera, hay dos personajes muy famosos en el mundo que están haciendo un viaje de 1 minuto y medio al mundo sideral para probar cómo es vivir fuera del mundo. En el mismo momento se utiliza esa plata para pagar esto mientras hay situaciones que podrían repararse de otra manera. ¿Cómo no vamos a sentirnos mal como seres humanos? Digamos, tanto los que no viajamos en esas cosas como los que sí viajamos de alguna manera en estas situaciones. Marina me pregunta, en el manejo de la incertidumbre, ¿en qué se caracterizan los links? Los links, como supongo que vos bien sabrás, Marinita, nos encanta la incertidumbre. Así que nosotros navegamos en la incertidumbre como Pancho por nuestras casas, porque una de las cosas que no queremos es aceptar una sola verdad, y entonces nos dedicamos a buscar y buscar y reflexionar hasta encontrar una verdad que nos permita juntarnos con todas las semejanzas. Justamente, mucha gente nos acusa de, ¿por qué estás buscándole la quinta pata al gato? ¿Por qué pensás tanto? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué? Para poder encontrar el momento de paz en donde yo me puedo conectar con varias de mis verdades. Y esto es el momento de paz, en donde no tengo que elegir entre una verdad o la otra verdad, porque sé que la incertidumbre la tengo porque hay varias verdades que yo tengo que poner en la medida de lo posible juntas para que me resuelva una situación de una problemática interna. No sé cómo sigue acá. A ver, Marion, ¿querés preguntar? Sí, tenemos muchísimas preguntas. Otra de las preguntas que llegó es una pregunta para ambas, una pregunta de Sofía, y les pregunta a las dos, ¿cómo fue su camino en donde encontraron su verdad? ¿Cómo fue ese proceso?
Esta es tuya, María No, Eugenia. no sé si la he encontrado, ¿eh? No podría decir que la he encontrado. Tal vez, si un momento así importante fue hace ya mucho tiempo, cuando tenía 30 años y había logrado muchas de las cosas profesionales que quería, ser periodista, trabajé para Time, para revistas importantes, me invitaban a la televisión, la gente me decía qué bien lo que decís, y yo no era feliz. Entonces dije, se ve que esta carrera solo profesional que había buscando la independencia y ser alguien, ¿no? En el mundo de los hombres, dije, debe haber algo más. Y empezó un camino de búsqueda espiritual muy profundo que me ha marcado tremendo. Así que tal vez la verdad era que justamente ese mundo lineal de esa sociedad que Susana decía, que no es para no hacerlo, pero la vida es más, tiene múltiples dimensiones. Está la intelectual, está la emocional, está la familiar, los momentos que uno quiere sola, ¿no? Y y después creo que, y sobre todo la pandemia está mostrándonos esta necesidad de vincularnos, de relacionarnos. Yo ahora estoy viviendo con mi hija, por distintos motivos de la pandemia, y ella es naturista, está haciendo una dieta de desintoxicación. Yo generalmente como algo rápido, no me gusta cocinar, estoy trabajando, y ella estamos haciendo que las verduras crudas, que cocidas, los cereales, la quinoa, todo al almuerzo, y ese tiempo que nos damos de jugar juntas y de cocinar como un rito, en vez de comer como un trámite, yo pensaba cuando vos decís, crea un espacio muy distinto, ¿no? Entonces, creo que la vida es más simple, la hemos complicado muchísimo, que no es necesario ir al espacio, aunque vamos a viajar al espacio como Link, el caballito va al espacio, y es algo que está pasando también, la humanidad se está preparando para ir al espacio, entonces de ser terrícolas estamos empezando como humanidad seguramente, y eso genera incertidumbre, genera angustia a algún nivel, ¿no? Totalmente. Sí. Buenísimo. Seguimos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta de Joaquín. ¿Cómo podemos no exagerar la división de malo o bueno? ¿Se puede que el otro sea medio bueno y yo también? Pero por supuesto, esa es la historia, tolerar que todos somos medio buenos y medio malos. Y además no hay, esta es una cosa muy interesante. Lo que me está pasando en este momento es que estoy recibiendo y estudiando entre 5 y 8 diferentes approach de gente que trabaja en psicología, neurociencia y meditación por semana. ¿Tá? Entonces de repente es como si me estoy sentada en mi casa y tengo así una especie de fresco de los que dicen esto, de los que dicen esto, de los que dicen esto, de los que dicen esto. La última cosa que escuché y que me pareció extraordinaria, que en Estados Unidos es muy fuerte porque hay una fuerte presión a lo que se llama la psicología positiva, que habla de pensamientos buenos y no pensamientos, perdón, sentimientos buenos y sentimientos malos, o sentimientos positivos y sentimientos negativos, es que todos los sentimientos son buenos y necesarios. Y que entonces todos nosotros tenemos una parte de no querer lastimar al otro y ser buenos, y una parte en la cual nos queremos cuidar a nosotros mismos, que en esta cultura está significado como si sos egoísta, sos malo. Esto también es un problema cultural que nos encajaron desde chiquititos y que tiene que ser redefinido. Entonces ahí me junto con la otra pregunta de Marina, que es cuáles son las características predominantes en personas link al gestionar la incertidumbre. Al gestionar la incertidumbre es voy y vengo, la culpa es mía, la culpa es del otro, la culpa es mía, la culpa es del otro, estoy con bronca o estoy con culpa, estoy con bronca o estoy con culpa, hasta encontrar en el diálogo entre mis diferentes partes una verdad que me junta conmigo y con el otro, una verdad en la cual esta parte yo tengo que pedir perdón porque la hice yo, y esta parte, por más que el otro me acuse, yo no la reconozco como algo que hice mal, entonces no la reconozco. Puedo no reconocerla porque soy obtuso, puedo no reconocerla porque estoy negando, pero también puedo no reconocerla porque efectivamente el otro miró algo que yo hice
por accidente o que hice porque es mi estilo, como que yo lo hice a propósito. Entonces, este trabajo de discriminación, de en qué parte yo soy bueno y no me considero débil por ser bueno, y en qué parte soy fuerte y no me considero malo por ser fuerte, es un cambio ideológico en el cual los links trabajamos más o menos desde que nacemos. Ese me hace acordar a tu libro Caminos, que es tan lindo, ojalá Lindísimo. lo reimprimas, porque es un mapa que nos ayuda a salir de esas dicotomías que hoy en día están en las sociedades y las personas y los géneros y todo, estamos tan polarizados de cómo poder buscar, ¿no?, superar eso, aceptando las distintas partes que tenemos y aceptando al otro también, ¿no? Yo quiero contarles una cosa. Y generar nuevos mapas, ¿no? Hay varias preguntas que me están Generar haciendo. nuevos mapas, me gusta generar nuevos mapas, tal cual. Hay varias preguntas que me están haciendo que yo no puedo contestar en esta charla y quiero entonces ver cómo los puedo ayudar, tipo cómo llevar a cabo la ansiedad a través del encierro, etcétera, etcétera. Son preguntas muy específicas. Entonces tengo dos o tres cosas que quiero decirles, ¿está? Link y las estrellas fugaces, lo escribí como una caja de herramientas para que las personas que tienen características Link, y ahora sí les cuento cuáles son las 4 condiciones que hacen una personalidad Link, puedan encontrar en este libro herramientas de cómo recorrer el camino de la integración. Porque Link, el caballito, sale enojado y triste desde la casa de los padres y vuelve el camino, digamos, del hijo pródigo mucho tiempo después, cuando hizo su camino del héroe y cuando se reencontró consigo mismo y hizo las paces consigo mismo, en donde es mejor recibido, digamos, hace las paces con su familia. Entonces, es hace las paces con su familia siendo él. Este libro termina cada capítulo con un comentario, que es un comentario reflexivo, que va marcando el camino del héroe, por dónde tenemos que seguir haciendo esta especie de indagación para armar el mapa propio. Básicamente el libro fue diseñado para que la gente pueda ir diseñando su mapa propio. Ahora, si alguien quiere, si a ustedes les interesa, escuchar este libro en el audiobook que grabó Ana María Bobo, que es extraordinario. Ana María tomó el libro, se apasionó por el caballito, lo agarró como propio y en cierto sentido no es que reescribió el libro, pero al contarlo, cuenta su historia del caballito y termina ella con preguntas que fue incorporando en cada capítulo que ayuda al lector chico o grande a ir buscando y buscándose por dentro de ellos. Entonces, mi pedido, porque no voy a poder hoy acá contestar a todas esas preguntas, es realmente si pueden hacerlo vía el libro, que se puede comprar en papel, en audiobook o en ebook. Y eventualmente, a través de los contactos que Marion tiene o ese tipo de cosas, si ustedes quieren armar algún otro grupo con los que quieran armar, yo estaría encantada en que una vez que ustedes lean el libro y quieran hacer comentarios, seguir trabajando sobre esto. En este momento esto es mi tarea en la vida, digamos. Alguien preguntaba cómo encontré mi verdad. Yo fui encontrando verdades por pedazos, no todas juntas al mismo tiempo. Tipo, mi primera verdad la encontré en lo afectivo, a los 42 años, un poco tarde, pero lo encontré ahí, cuando reencontré a mi primer novio y mi segundo y actual marido. Después eso me permitió rearmar mi vida de afectos y de amigos. Y en este momento, con estas charlas que estoy haciendo y con la ayuda de gente como María Eugenia y otra gente más, estoy encontrando mi verdad profesional, que es cómo puedo difundir mi experiencia de muchos años. De los 30 años últimos fueron dedicados a Link, pero yo trabajo desde, como dijo María Eugenia, 57 o 58 años. Así que si tienen ganas de hacer algún
mini grupo chiquitito, encantada de la vida, como quieran, en el formato que quieran. Y, puedo agregar algo que a mí me parece que Link, el libro, es una buena, en esto que decías de encontrar una plataforma de juegos y de actividades en la familia o con la pareja o que los adolescentes se pongan a hacer algo que no sea solamente estar con el jueguito, ¿no? O nosotros, porque no son solamente los chicos que se alienan con la tecnología y el celular y el iPad. Leer este libro, ¿no? Y que tiene reflexionar sobre esto, también es como poder sacar afuera los sentimientos, los enojos, las contradicciones, porque el caballito pasa por distintos estados y va aprendiendo a manejar sus emociones, ¿no? Sin saliendo eso de que sos bueno o malo. Así que yo creo que en ese sentido Link tiene un mensaje más universal y no solamente para personas Link. Claro, y también tiene un mensaje, creo que más universal a través de las edades, ¿no? No solo para niños chiquitos o para adolescentes o para adultos, sino un mensaje para todos, integrado para todos. ¿No? Tenemos una pregunta más, no sé cómo andan de tiempo, si se animen a esta última pregunta y luego ya podemos cerrar. Es una pregunta de Gloria. ¿Cómo podemos expresar mejor las emociones, especialmente los más chiquititos que todavía no saben cómo se llaman? ¿O cómo encontrarlas para poder expresarlas? ¿Y qué hace Link en relación a cómo expresar estas emociones? Bueno, el caballito. El, ¿Cómo encontrarlas? Encontrarlas aparecen, las emociones aparecen, están ahí. La cuestión es saber verlas. Tipo, los chicos Link son muy difíciles. Los chicos Link aparecen de 4 maneras diferentes. Esto lo explico en el libro para padres, no está contado en el libro de Link y las estrellas fugaces. Así que esto van a tener que esperar a que aparezca el libro para padres para conocerlo. Bueno, en tu página web está también explicado, ¿no? No, sí, pero no están explicadas las 4 formas en que se presenta Ah, ok. Link. No, eso no está explicado. El chico Link es muy difícil, porque lo que le pasa al chico Link es que detecta antes de que el otro lo detecte, antes que los padres le detectan, cosas que los padres sienten y que ni siquiera los mismos padres saben que están sintiendo. Esta es la característica fundamental de la personalidad Link, que sabe, siente en el cuerpo algo que ni siquiera, insisto, el adulto sabe. Y cómo lo expresa cuando se asusta con eso, simplemente, desgraciadamente, para los padres, nos representan, actúan lo que nosotros hacemos. Porque los Entonces, padres no muestran. exactamente. Entonces, cuando vos ves un chico gritando como un loco, etcétera, etcétera, o con un ataque de miedo, de angustia, o lo que sea, este chico está expresando lo que detectó del padre o de la madre, o de la abuela, o de la niñera o la maestra, y que el adulto dijo, no, yo no siento esto. Y este chico lo actúa. ¿Tá? Entonces, Gloria, la primera respuesta sería que el adulto se anime a preguntar, ¿qué está faltando acá que yo no estoy incorporando de mí? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo que este chico me está diciendo que pasa? Ujú. Esto calma la situación en un segundo. Porque en un segundo el adulto toma la situación en control y no es el chico que está denunciando, sino que es el adulto el que está diciendo, opa, de esta no me he dado cuenta, a partir de ahí voy a empezar a actuar. Digamos, si hay un chico que está expresando permanentemente miedo y miedo y miedo y miedo y no se entiende qué pasa y qué es lo que pasa, el adulto que está actuando esta situación tiene que ver qué es mi miedo que yo no estoy trabajando y que no me di cuenta que tenía. Una vez que el adulto, que es adulto y que en realidad está tapando el miedo de cuando era chico, pero ya como adulto puede asumir ese miedo, el chico no necesita más denunciar eso, se calma. Entonces, esto es la primera situación. La emoción ya está expresada. El segundo nivel es poder nombrar esta emoción. Una de las cosas con las que se está jugando mucho, Gloria, es con las partes, tipo jugar con las partes del chico. Tipo,
fulanito está con mucha rabia porque se enojó porque yo no le di o porque no puede ir a jugar con su amiguito. Pero por otra parte, está contento porque al mismo tiempo se puede quedar en casa calentito jugando con mamá. Entonces es como mostrar las distintas partes que nos componen en cada momento, ¿no? Y Bueno, ver cuáles son las partes de cada chico y las partes de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene sus partes contradictorias que tienen que hablar entre sí, que no necesariamente son las mismas entre todos. ujú. Lindísimo. Muy, muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, Susana y María Eugenia. Fue un placer tenerlas aquí hoy y discutir esta temática tan relevante. Viviana, bienvenida con tus palabras. También anda Viviana acá. Déjame ver si te puedes conectar. Mm, Vivi, ahí está. Ahí, ¿se Listo. ve? Ahí ya te vemos. Bueno, las estaba escuchando muy atentamente. Solo les quería agregar, digamos, a todos que copié en la parte derecha del chat toda la info para los que tengan ganas de seguir a Susana. Y además, bueno, que vean, digamos, algunos de los links, porque en realidad hay muchos, pero les puse algunos para que vean dónde pueden, si quieren comprar los libros, o en papel, en ebook, en audiolibro, como un poco ya contó Susana, pero lo puse como más formalmente para que si alguno lo quiere ver. Y agradecerles por esta charla hermosa y por haberme permitido, digamos, un poco organizarla, y a la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires por habernos aceptado en la programación de la feria, que para nosotros fue un placer, es un orgullo participar. Y bueno, básicamente era eso. Así que Marion, si tenés ganas de darle un 7 a esto, un gusto. Buenísimo, muchas gracias, Vivi. Pues para más información los invito a la página web de Susana, www.susanabalan.com, y los invito a seguirla en sus redes, en Facebook e Instagram como @inbetweensb. Si creen que este mensaje es valioso para otras personas, por favor, ayúdenos a compartirlo. Muchísimas gracias a Exacto. todos, a todas, y muchísimas gracias, María Eugenia y Susana, por este espacio y esta información tan relevante hoy en día. Bueno, un placer. Gracias. Gracias, chicas. Gracias, Susana. Una genia, como dijeron varios en el chat. Muchas gracias. Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes por haberme acompañado en este largo camino del Chaco a Nueva York y seguir estando conmigo en esta vida. Gracias. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a recompartir todos los links para que los tengan todos. Muchísimas gracias. Sí, ahí veo que hay gente que está preguntando, digamos, para los que no lo han visto, que está en el chat, está un poco más arriba, María, acá veo que está preguntando, No, es está un que poquito arriba de tu pregunta, mira. Vivi se tiene que mandar, yo lo estoy copiando, que diga para todos los panelistas y los Bueno, a ver, attendees. Ahora lo estoy yo lo mandando. tengo como para todos los panelistas, lo tenía. Perfecto, ahorita lo reenvío. Muchísimas gracias a todos. Bueno, un placer. Gracias. Gracias.